yo trabajo en el Hospital de la Paz y en el Hospital de Canto Blanco y formo parte de la unidad de trastornos del movimiento desde hace 6 años. Os voy a hablar de los avances, líneas de investigación que están actualmente en vigor en relación a la enfermedad de Parkinson. Haciendo en primer lugar un recuerdo, el nombre de la enfermedad se lo debemos a James Parkinson, que definió esos síntomas motores de temblor, de pérdida de fuerza o de destreza y de dificultad para la marcha. Y posteriormente Charcot añadió otra serie de síntomas motores, como el concepto de rigidez y otros síntomas no motores, trastornos autonómicos, antelación del intelecto, y puso una especial importancia al concepto de bradicinesia, de lentitud de movimiento, viendo que sus pacientes pues, tenían micrografia, ¿no? Esa alteración de la escritura con un tamaño pequeño. Y bueno, en cuanto a los datos epidemiológicos, hoy se sabe que la enfermedad de Parkinson corresponde a la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y afecta tanto a hombres como a mujeres. La distribución es homogénea a nivel mundial y en cuanto a los datos de prevalencia, oscila entre 150 o 180 casos por 100.000 habitantes. La edad media de presentación oscila entre los 65 años, pero no hay que olvidar que en un 5% de los casos afecta a menores de 40 años. Por tanto, no es una enfermedad solamente de pacientes mayores de 60 años, como todos saben. Y bueno, los conocimientos en cuanto a la fisiopatología, ¿de dónde partimos?, ¿no? Sabemos que la enfermedad está producida por una pérdida de neuronas dopaminérgicas a nivel de la sustancia negra del cerebro, que es la que va a causar esos síntomas motores de la enfermedad. Se han visto que esta alteración de estas neuronas se debe a unas inclusiones de la proteína alfa-sinucleína, que están en el citoplasma de estas neuronas y forman unos agregados en forma de cuerpos de Levy, que llamamos, que son insolubles y no se eliminan y son los que van a alterar el funcionamiento neuronal. También hay que recordar otra de las aportaciones de Braak, que es un neuropatólogo, que examinó los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson tras el fallecimiento y estableció una serie de estadios en función de dónde se depositaba la proteína alfa-sinucleína y los síntomas. Entonces, hizo los estadios relacionando el lugar donde se deposita la alfa-sinucleína y postuló la hipótesis de que el origen de la enfermedad de Parkinson podría ser a nivel del tronco cerebral, ¿vale? Porque vio los primeros síntomas motores, pues la alfa-sinucleína estaban en esa zona. Entonces es importante el dato que aporta Braak porque indica, es una teoría de la propagación de la enfermedad. La enfermedad no empieza directamente en todo el cerebro, sino que empieza en una zona y se va propagando al resto de territorios del parénquima cerebral. Y bueno, recordando los síntomas, no son solo síntomas motores, hoy en día ya se sabe que la enfermedad afecta más allá de los síntomas motores y de hecho los síntomas no motores, como luego comentaremos, no solo depende de ese déficit dopaminérgico, sino del déficit de otras vías no dopaminérgicas, lo cual complica aún más la fisiopatología de la enfermedad. Hay trastornos del sueño, trastornos cognitivos, del comportamiento, con síntomas depresivos, ansiedad, trastornos obsesivos, alteración autonómica con hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, dolor, alteración del olfato, es decir, muchos síntomas no motores que asocian estos pacientes. Bueno, actualmente no disponemos, desgraciadamente, de un tratamiento curativo, pero sí múltiples tratamientos sintomáticos. Entre los farmacológicos tenemos ahora mismo mucha diversidad, todos ellos con una función dopaminérgica, porque siempre hemos partido de esa base, del déficit dopaminérgico y alteración de síntomas motores. Y bueno, pues entre ellos está la levodopa, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la COM, de la MA oxidasa, que son enzimas que metabolizan la levodopa, amantadina y luego tratamientos que no solo por vía oral, sino a través de una infusión,
la duodopa, que es a nivel intraduodenal, y la apomorfina a nivel subcutáneo. O sea que no solo tenemos formas de vía de administración oral, sino otras formas. También el tratamiento quirúrgico está la estimulación cerebral profunda del núcleo subtalámico y luego, obviamente, otros tratamientos no farmacológicos importantísimos, como es las medidas nutritivas. Es importante restringir las proteínas porque interaccionan con la medicación, tener una dieta rica en fibra por ese estreñimiento tan frecuente de los pacientes, y una rehabilitación o reeducación de la marcha es muy importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, ya centrándonos en el tema de esta charla, yo he dividido en dos partes. Por un lado hablaré de las líneas de investigación que están actualmente en vigor en relación a esta enfermedad y luego avances terapéuticos. Entonces voy a empezar con la fisiopatología, los nuevos estudios en relación a la fisiopatología. Bueno, parece ser que los estudios están sugiriendo actualmente que la enfermedad podría originarse en el tracto gastrointestinal. Esto abre el concepto y la orientación de lo que pensábamos que empezaba en el sistema nervioso. Bueno, pues esto abre y cambia la perspectiva de la enfermedad. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, tener en cuenta que las alteraciones gastrointestinales son los síntomas no motores más frecuentes de los pacientes, entre ellos el estreñimiento, trastornos del sabor, de la deglución, los vómitos. Por tanto, algo tiene que ver, ¿no?, el tracto gastrointestinal en todo ello. Además, estudios recientes han evidenciado inclusiones de la proteína alfa-sinucleína a nivel del tracto gastrointestinal. Y no solo eso, sino una diferencia en las características de la microbiota intestinal de los enfermos con enfermedad de Parkinson respecto a pacientes controles. Entonces, en cuanto a estas inclusiones de alfa-sinucleína, hay diversas publicaciones. Yo les he puesto estas dos más recientes, en las que se han encontrado estos agregados en submucosa de colon y gástrica, en fases iniciales de la enfermedad, lo que nos indica que es un aspecto importante a tener en cuenta. Esto abriría la posibilidad de encontrar o de disponer un nuevo biomarcador para conocer mejor la patogénesis de la enfermedad. Como ha comentado el doctor López Sendón, ahora mismo la investigación de las enfermedades neurodegenerativas están orientadas a la búsqueda, ¿no?, de biomarcadores para conocer cómo va progresando la enfermedad, y esto abriría esa posibilidad. En cuanto a la microbiota intestinal, bueno, a modo de recuerdo, todos tenemos una población bacteriana a nivel intestinal con unas funciones muy importantes que explico aquí. Bueno, pues fermentación de polisacáridos, síntesis de vitaminas, eliminación de toxinas, regulación de ácidos biliares, en fin, una serie de funciones fundamentales para mantener el equilibrio y la homeostasis en nuestro organismo. Bueno, pues bien, en los pacientes con enfermedad de Parkinson se ha visto que existe un sobrecrecimiento bacteriano de esta microbiota intestinal respecto a sujetos controles. Y lo que se postula es que este sobrecrecimiento puede ser debido a ese enlentecimiento que hay del tracto gastrointestinal, lo cual produciría un síndrome de malabsorción y explicaría en parte esas fluctuaciones motoras de los pacientes, esa falta de eficacia de la medicación después de varios años, ¿no?, de tratamiento. No solo se ha visto un sobrecrecimiento, sino que también las características de las bacterias intestinales de la microbiota son distintas. Parece que en los enfermos de Parkinson hay una mayor presencia de esta bacteria de aquí y una menor presencia, y una mayor presencia de enterobacterias. Además, esta enterobacteria se relacionó significativamente con aquellos pacientes que presentaban una alteración de la marcha, inestabilidad. Por tanto, no solo nos indican que hay una alteración de la microbiota, sino que se correlaciona con los síntomas y la gravedad de los pacientes. Actualmente se está estudiando si estas bacterias intestinales están relacionadas con la progresión de la enfermedad y, por tanto, con el pronóstico. Así que esperaremos a los resultados.
Entonces, bueno, partiendo de la idea de que podría tener un origen a nivel gastrointestinal por esas inclusiones de alfa-sinucleína, la siguiente pregunta es ¿cómo llega al cerebro esas inclusiones? Bueno, pues se piensa que es a través de las fibras del nervio vago. El nervio vago, como indico aquí en esta imagen, conecta las vísceras, pulmón, corazón, hígado, páncreas, intestino, con el cerebro, a través de distintas fibras nerviosas. Bien, pues se ha sometido a pacientes a lo que llamamos una vagotomía, una sección del nervio vago en un lado, ¿vale? Porque van por los dos lados de manera independiente. Se seccionó en un lado y se vio que el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en los siguientes 20 años se redujo significativamente en comparación con los pacientes a los que no se sometió o se sometió a una vagotomía supraselectiva, no completa. Por tanto, como conclusión en cuanto a este avance en la fisiopatología, parece que las inclusiones de alfa-sinucleína, la microbiota intestinal y el nervio vago podrían estar involucrados en el desarrollo de la enfermedad. La proteína alfa-sinucleína parece que es capaz de iniciar el proceso de la enfermedad, podría ser por esa capacidad de causar estrés oxidativo y alteración del funcionamiento neuronal, y así altera la microbiota intestinal. Y esta proteína, el otro concepto es que esta proteína es capaz de cambiar la estructura de otras proteínas de forma que va cambiando la estructura y se va propagando la enfermedad. Parece ser que podría ser desde el tracto gastrointestinal y después a través del nervio vago a nivel cerebral. Bien, teniendo un poco esta explicación que acabo de dar en cuanto a estos aspectos de la fisiopatología, paso a hablar de la inmunoterapia. Bien, como he comentado, muchos estudios han observado, estudios in vivo en pacientes, han observado esa transmisión de la proteína alfa-sinucleína de célula a célula, propagándose la enfermedad. Aquí comento, bueno, la aportación de Braak, que fue el que lo inició, esta teoría de propagación, pero luego múltiples estudios posteriores, y aquí comento el de 2012 de la vagotomía. Entonces, partiendo de esta teoría de que se transmite de célula a célula, se postula que podría haber una alfa-sinucleína circulante extracelular, de forma que sea posible bloquear la transmisión de la sinucleína de célula a célula. Y es con esta hipótesis cómo se inicia o se forma este ensayo clínico. Es un ensayo clínico multicéntrico, internacional, que en España está participando la Clínica Universitaria de Navarra, y es un ensayo autorizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que usan anticuerpos contra la alfa-sinucleína. Se administra por vía intravenosa y el objetivo es evitar la acumulación de la alfa-sinucleína y, por tanto, ralentizar la progresión. Por tanto, es un estudio prometedor en el campo de la enfermedad de Parkinson. Ya se ha hecho una primera fase, la fase 1, como todo ensayo clínico pasa por 4 fases. La fase 1 sirve para saber si es seguro el fármaco y, bueno, pues sí, se ha demostrado que es seguro, no produce efectos adversos graves en 40 voluntarios sanos, y además se observó que el tratamiento redujo la cantidad de alfa-sinucleína libre. Entonces, actualmente está en fase 2B, ya en pacientes con enfermedad de Parkinson en fase incipiente, menos de 2 años de evolución y con poca medicación para que no haya interferencias en los resultados. Entonces, voy a pasar ahora a los avances terapéuticos de los más recientes en los últimos 2 años. En primer lugar, la IFU, que todos habrán oído hablar de ello. La IFU, en sus siglas en inglés, es High Intensity Focused Ultrasound. Es una técnica pues, en la que la base es similar a la de la estimulación cerebral profunda, porque bueno, es otra alternativa para tratar los síntomas motores de la enfermedad, al igual que la cirugía, y en este caso el objetivo es el núcleo subtalámico, igual que la neurocirugía, pero en este caso la IFU lo que hace es lesionar el núcleo. En la estimulación cerebral profunda se estimula, se cambia esa neuroquímica del núcleo y en este caso se lesiona por ultrasonidos, es una termolesión realmente, por temperatura.
Entonces se realiza guiado a través de una resonancia magnética. Aquí he puesto esta imagen. Esto es un casco, se tumba al paciente y este es el casco de ultrasonidos que además va unido a la resonancia magnética. Se localiza el núcleo subtalámico y se aplica el haz de ultrasonidos que por temperatura se lesiona. La ventaja respecto a la cirugía que aporta la IFU es que no requiere cirugía, no hay que hacer trépanos en el cráneo, a diferencia de la cirugía, pero también tiene otra desventaja, digamos, al menos hoy en día, y es que la lesión que produce la IFU es permanente, es irreversible, algo que la estimulación cerebral profunda no lo produce, es irreversible. En cambio, entonces, esta técnica hoy en día se podría hacer solo en un lado, no en los dos lados, como se hace en la cirugía funcional, y sería pues, candidatos para Parkinson con clínica muy asimétrica. Aquí, todo lo que les he comentado, se ha hecho un estudio piloto que se han publicado los resultados recientemente. El equipo del doctor Raúl Martínez Fernández, doctor Obeso, en el Centro Integral de Neurociencias CINAC, en Móstoles. Entonces publicaron los resultados del estudio piloto que se realizó en 10 pacientes con una enfermedad de Parkinson asimétrico y observaron esa mejoría de los síntomas motores que además se mantuvo tras el año de seguimiento y además vieron que la técnica era segura. Actualmente se está realizando un estudio más amplio, doble ciego, para corroborar realmente estos resultados y tener una mayor evidencia científica. Por tanto, ahora está todavía en estudio. Y ya para finalizar, el nuevo avance en cuanto a crear dianas terapéuticas no dopaminérgicas. Como he comentado, llevamos los últimos años pues, teniendo un especial interés por esos síntomas no motores, dado que los síntomas motores ya les mejoramos con un gran arsenal de fármacos dopaminérgicos, pero hay una serie de síntomas no motores muy frecuentes y que afectan a la calidad de vida que dependen de otras vías no dopaminérgicas, dependen de estos neurotransmisores y alguno más que no conocemos, la serotonina, la noradrenalina, el glutamato y la acetilcolina. Bien, pues en este contexto se ha comercializado en 2016 este nuevo fármaco, la safinamida. El nombre comercial, que no lo he puesto, es el Xarago, igual alguien lo ha probado o lo conoce o le suena. Bien, pues este fármaco tiene la peculiaridad de tener dos mecanismos de acción, uno dopaminérgico, que mejora los síntomas motores, y así es, pero también tiene un efecto no dopaminérgico en el que modula los niveles de glutamato, y eso es lo que lo hace especialmente interesante este fármaco. Entonces, se han hecho estudios a pequeña escala en cuanto a síntomas no motores. En concreto, frente al dolor, se ha visto que se reducen los pacientes que toman este tratamiento, han reducido de manera significativa el número de analgésicos y también hay una mejoría en las puntuaciones de las escalas del dolor. En cuanto a la depresión ocurre lo mismo, también se ha visto que hay una mejoría en las escalas de depresión en los pacientes con este fármaco. Obviamente actualmente se requieren y están ya realizándose estudios prospectivos a gran escala con el objetivo primario de depresión, de dolor, para corroborar realmente si este fármaco mejora estos síntomas y así disponer de un nuevo fármaco en este sentido. Y bueno, pues para concluir, ¿cuál es la visión actual de la enfermedad de Parkinson? Pues se sigue avanzando en el conocimiento de la enfermedad, como han podido ver. Hay un enfoque principal en el Parkinson en particular y en todas las enfermedades neurodegenerativas en general de identificar esos biomarcadores de progresión de la enfermedad. También hay un mayor interés por la búsqueda de fármacos para mejorar esos síntomas no motores y, por tanto, buscar otros mecanismos de acción no dopaminérgicos. Y gracias a este avance, el cambio de orientación en cuanto a la fisiopatología, pues son posibles estudios como el que he comentado de la inmunoterapia, que son estudios a priori prometedores
porque sería el primero, si salen unos resultados pues aceptables, sería el primero que demostrará esa ralentización de la progresión de la enfermedad, que aún no disponemos de un fármaco con ese efecto. Muchas gracias.